tomar sus lugares, me gustaría que tomáramos un tiempo para orar por México. Creo que todos estamos, a lo mejor concordamos en que hay mucha necesidad en nuestro país, en diferentes áreas. Entonces vamos a tomar un tiempo para interceder. Voy a estar llorando en general, pero si tú tienes también algo en específico que creas que se debe orar por este país, puedes hacerlo. Así que, Señor, venimos delante de ti, primeramente declarando que tú eres bueno, Señor, que tú eres fiel y que tú eres misericordioso, Señor. Y teniendo eso presente es que venimos a ti, Señor, porque sabemos que como nación hemos pecado, Señor, como nación nos hemos equivocado, pero venimos delante de ti, Dios bueno, para que tengas misericordia de este país. Padre, obra en México, obra, Señor, en esta nación, y que tu nombre sea conocido, Señor. Sabemos que hay muchas carencias, Señor. Sabemos que quizás el sistema político, Señor, hay muchos temas que corregir, Señor, pero permítenos primeramente a nosotros hacer ese cambio, Señor, y poder comenzar ese cambio, Señor, a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por cada una de las personas aquí, porque como iglesia, Señor, tú nos has dado autoridad, Señor, nos has dado influencia, Señor. Así que te pido, levanta a cada uno de mis hermanos aquí y levanta, Señor, también gente de influencia que te conozca, Señor, en la política, Señor, en la seguridad, Señor, en los temas de economía. Nos ponemos delante de ti, Jesús, porque sabemos que tú eres el único que puede cambiar esta nación. En tu santo nombre, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Bien. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias al equipo de alabanza. Y bueno, también, ¿dónde están los Alpha Kids? Bueno, si tienes ahí algún niño al lado de ti, Señor, bendecimos a estos niños, Dios. Gracias por esta siguiente generación. Háblales el día de hoy. Amén. Los Alpha Kids pueden pasar a sus salones y me informan que al final, no sé si los maestros o también los niños, pero que va a haber un convivio, algo así. Maestros, nomás los maestros, bien merecido el convivio. Entonces también para que no se les olvide a los maestros que al final van a tener ese convivio, para que se acerquen al final. Y bueno, esta semana tuvimos el cumpleaños de una persona muy especial, nuestro pastor. Entonces, ¿cuántos le dan gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Javier? De verdad que es una persona que siempre que llegues va a tener una sonrisa en su cara, siempre va a tener una palabra, algún chiste inclusive, y ha sido una gran bendición. Sé que igual si le preguntara a cada uno de ustedes me podrían contar diferentes historias, pero creo que todos estamos muy agradecidos por la vida de pastor. Entonces te honramos, pastor, gracias por ese amor que nos tienes, gracias por también ese amor que tienes hacia la obra del Señor. Y como dice la palabra, porque todo eso que haces no es en vano, ¿verdad? Entonces, bueno, otro fuerte aplauso por la vida del pastor. Y bueno, hemos estado también muy contentos. No sé cuántos hayan estado asistiendo a los grupos Conexión, si me ayudan con su mano. Ok, bueno, qué bueno. Hace algunos domingos estuvimos platicando de los cambios que se hicieron de los grupos que teníamos el año pasado con estos nuevos grupos que ahora les llamamos grupos Conexión. ¿Y cuál es la intención? Así como su nombre lo dice, conectarnos, ¿verdad? Muchas veces nos saludamos así el domingo, nos vamos rápido, oye, ya tengo hambre o ya me están esperando, o a veces llegamos apurados. Entendemos que hay muchas cosas, pero estos grupos precisamente nos ayudan a tener como que ese espacio para poder convivir un poquito más entre nosotros y también para poder estar profundizando en la palabra. Entonces, todos aquellos que no estén asistiendo y estén interesados, se pueden acercar al final, ahí al módulo de bienvenida, para que les puedan dar más información. Tenemos varios grupos para diferentes edades. Tenemos el grupo de hombres el día martes en la noche, tenemos el grupo de mujeres por la mañana igual el martes. El jueves tenemos 3 grupos de profesionistas, de matrimonios jóvenes,
Y si tú dices, oye, ¿cómo le hago? Porque pues es que los niños y todo, no te preocupes, hay toda una logística ahí con los niños. Si dices, oye, es que llego bien hambreado, no te preocupes, hay un rol de las cenas, entonces todo ahí está muy cubierto para que no se preocupen. Y los invitamos a que puedan también conectarse con la iglesia y bueno, también para que puedan estar aprendiendo y profundizando más en la palabra. El día de hoy, Lau, tenemos vertical, entonces todos los adolescentes, si gustan, pueden pasar también para allá. Ahorita van a tener su clase. Y bueno, antes de pasar al mensaje, ¿por qué no pasamos también a depositar nuestros diezmos y ofrendas? Así que pueden ir pasando mientras voy orando por ello. Dios, gracias porque eres bueno, gracias porque tú eres quien provees, y sabemos que todo lo bueno viene de ti. Te pido por cada uno de los trabajos, Dios, de mis hermanos aquí, gracias por esos dones y talentos que tú has depositado en cada uno de ellos. Te pido que tú los ayudes, Dios, nos ayudes a todos, Señor, a administrar, Señor, eso que recibimos. Ayúdanos también a ser creativos, Dios, con nuevas ideas de negocio, a ser buenos empleados, buenos jefes, Señor, y que nunca se nos olvide que aunque a lo mejor estemos ahí varias horas en la semana, que al final de cuentas no es por eso, Señor, que llega la provisión, Señor, llega porque tú eres el que nos la da. Así que, Señor, descansamos en ti. Te pido por aquellos que quizás estén ahorita teniendo problemas económicos, Señor, para que tú les des la sabiduría, Señor, tú les des la dirección para poder salir de eso. Y bueno, Señor, también que seamos generosos con eso que nos das y lo compartamos con los que no lo tienen. En tu nombre, amén. Y bueno, Javi, si gustas pasar, el día de hoy nos va a compartir Javi. Así que si les parece, oramos por él y ya arrancamos. Dios, gracias por la vida de Javi, gracias por todo aquello, Señor, que podemos aprender de ti a través de él. Te pido que lo uses en esta hora. Amén. Sí. Muy bien, pues buenos días. Estoy muy contento de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, seguimos con la serie del libro de los Hechos, verso por verso. ¿Por qué comenzar el año estudiando el libro de los Hechos? Bueno, porque ver el testimonio de gente que vivió bajo el poder del Espíritu Santo te anima para comenzar el año de la mejor manera, ¿verdad? Creo que el libro de los Hechos es inspiración, es ejemplo, también nos confronta nuestra forma de vivir, nuestra forma de confiar en el Señor y de depender en el poder del Espíritu Santo. Y hoy llegamos a Hechos capítulo 2. Yo diría, me atrevería a decir que es uno de los capítulos más importantes del libro de los Hechos, porque marca el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. También marca en este acontecimiento el nacimiento de la iglesia. Si algún día te preguntas, oye, ¿cuándo nació la iglesia? Bueno, nació en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Así que para mí es tan importante compartir este mensaje que de alguna manera me siento frágil y me siento incapaz, pero eso es bueno para que el poder sea de Dios y no de nosotros, para que el poder sea de Dios, que Él hable su palabra y nosotros simplemente seamos un instrumento para dar el mensaje y para ser receptores de este mensaje tan importante. Así que me gustaría orar otra vez para depender del Espíritu Santo y que hoy nos hable un mensaje que sea diferente, un mensaje que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón mientras escuchamos este evento tan importante de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Padre Santo, hoy te pedimos de tu gracia para escuchar tu palabra y para que esta sea revelada a nuestros corazones. No queremos escuchar de tu Espíritu Santo sin estar conscientes de que Él está aquí presente en medio de nosotros y pidiéndote, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y que a raíz de este mensaje nuestras vidas sean transformadas y que a raíz de este mensaje nosotros podamos vivificar nuestra relación con el Espíritu Santo, dependiendo más de Él, siendo más llenos de Él y experimentando la vida cristiana de una manera distinta, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria.
No queremos ser iguales, queremos crecer conforme a tu palabra, queremos crecer en el Espíritu Santo, queremos cada día ser más llenos de ti, Señor. Cada día avanzar en esta vida cristiana, Señor, en victoria y creciendo, Señor, en semejanza a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar este mensaje antes de entrar al libro de los Hechos, antes de ir a la palabra, con una introducción. ¿Alguien ha escuchado esta frase coloquial de abrió la caja de Pandora? Sí, ¿verdad? ¿Y alguien sabe qué significa? Bueno, voy a explicar un poquito qué significa, porque yo lo escuchaba mucho y tampoco sabía qué significaba. Entonces me puse a investigar y la cosa es que esta es una Pandora, es un mito, es de la mitología griega, una historia de la mitología griega, en la que Pandora, esposa del hermano de Prometeo, es dotada por los dioses griegos, ¿verdad? Y cada uno le dio belleza, etcétera. Y Zeus, como venganza de algo que había hecho Prometeo, le regala una caja. Y en esta caja, pues no debía de ser abierta, pero ella, presa de la curiosidad, abre la caja, y al abrir la caja estaban en ella todos los males, todas las enfermedades, todas las calamidades que aquejan a la humanidad. Entonces, por eso se dice coloquialmente que cuando un acontecimiento desata otras tragedias, es que están abriendo la caja de Pandora. Por ejemplo, se puede usar en esta frase, y cuando se dice si legalizan la droga, están abriendo la caja de Pandora, y en los años por venir van a ver el costo de las consecuencias en la juventud, ¿verdad? Entonces es la noción de un acontecimiento que trae consigo una serie o una secuencia de desgracias como consecuencia de esa acción, ¿verdad? Ahora, esta historia que no es real, es ficción, es mitología. Nos habla de esta idea, quizás como una copia de la caída en Génesis con Adán y Eva, ¿verdad? Porque obviamente la caída desencadenó una desgracia sobre la humanidad. Pero lo que sí es real es que en la historia hubo un acontecimiento, bueno, varios acontecimientos, que en vez de desatar calamidades, desataron todo lo contrario, bendiciones de lo alto. Y uno de esos fue la cruz, el efecto de la cruz. Jesús muere en la cruz, resucita, y en el momento de la resurrección de Jesús dice que inclusive personas que estaban muertas en las tumbas resucitaron. Y a partir de ese momento de la cruz empezamos a nosotros experimentar el poder de la sangre de Cristo y todo lo que las bendiciones que la cruz de Cristo traen para nosotros. Pero otro evento que es como lo contrario a la caja de Pandora, sino que este evento desató bendiciones para la iglesia, desató poder, desató gracia, desató muchas cosas buenas que hoy nosotros podemos disfrutar, fue el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Para dar un poquito de contexto antes de entrar a la palabra, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué era Pentecostés? Bueno, Pentecostés era una fiesta judía, una de las, si no me equivoco, de las 3 fiestas más importantes para el pueblo judío, junto de ellos con la Pascua, etcétera. Entonces, justo 50 días después del sábado de Pascua, se celebra, de hecho estaba viendo el calendario y si no me equivoco, este año el día de Pentecostés cae el 28 de mayo, 50 días después del sábado de Pascua. Y esta era también conocida como la fiesta de las semanas. ¿Qué se celebraba en este acontecimiento? Bueno, en Pentecostés ellos tiene una connotación, esta fiesta tiene una connotación agrícola, porque era cuando ellos cosechaban los primeros frutos, las primeras espigas, y ofrecían sus primicias a Dios como una representación de que, como una representación del reconocimiento de Dios como proveedor de todas las cosas y como el Señor de su pueblo.
Entonces, por eso era tan importante esta fiesta. En las primeras cosechas, ellos dedicaban las primicias a Dios en esta fiesta de Pentecostés. Entonces era una fiesta para recordar: Dios, tú has bendecido a tu pueblo, tú has bendecido a las cosechas. Y ahora sí vamos a ir a la palabra en Hechos capítulo 2. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Aquí en la pantalla va a aparecer en la Reina Valera. Pero prestemos mucha atención a este pasaje de Hechos, que es sumamente importante para la historia de la iglesia. Y vamos a irlo viendo verso por verso del versículo 1 al versículo 13. Hoy vamos a cubrir la mitad de este capítulo tan importante. Y dice: cuando llegó, versículo 1, Hechos 2, versículo 1. Yo les recomiendo, si puede, las próximas semanas traer alguna libreta, ya sea digital o física, pero que pueda estar tomando apuntes. Es bien importante para después que esto se nos quede todavía más en nuestra mente. Pero entonces en Hechos capítulo 2 versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Entonces ya mencionamos que era esta fiesta y estaban todos juntos en un mismo lugar. Es interesante que Pentecostés representa el evento de la cosecha, ¿verdad? Los frutos de las primeras cosechas. Y lo que sucede, ya mira, me estoy adelantando a la historia, pero lo que sucede después del derramamiento del Espíritu Santo, hubo un hombre que predicó un sermón, un mensaje donde se convirtieron, creo que 3,000 personas. ¿Quién fue este hombre? Pedro comparte y se convierten 3,000 personas. Y estaba tratando de conectar este significado de Pentecostés, de las primeras cosechas. Y aquí, en este día de Pentecostés, vemos la primera cosecha de la iglesia, en la que se convierten 3,000 personas. Y qué interesante es que es precisamente el énfasis en el derramamiento del Espíritu Santo, para que así como ellos decían: este fruto, esta cosecha que hoy tenemos, no es por nosotros, sino por la provisión de Dios. Esta cosecha espiritual, estas almas que han sido ganadas, no es por la elocuencia de Pedro, no es por las estrategias de la iglesia, no es por los discípulos, es por el poder del Espíritu Santo, que los había investido en ese momento para proclamar el evangelio con poder. Otra cosa que vemos aquí en este versículo 1 es que dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Juntos en un mismo lugar. La unidad es el ambiente propicio para el avivamiento. Si tú quieres que tu vida sea avivada, si tú quieres que tu iglesia sea avivada, que tu familia sea avivada, que sea investida, revestida con el poder del Espíritu Santo, tú y yo tenemos que buscar la unidad. La unidad en un domingo, en un mensaje, suena muy fácil y suena muy sencilla, pero la realidad es que en el día a día es más compleja que quizás cualquier otra cosa a la que hemos sido llamados como cristianos, como pueblo de Dios. Y aquí dice que estaban todos juntos en un mismo lugar. Y juntos en un mismo lugar, aquí es más que una unidad geográfica. Ellos estaban en una unidad de corazón. Ellos estaban en una unidad de espíritu, porque habían sido precisamente instruidos por Jesús a que estuvieran esperando algo en común. Nosotros a veces pensamos que por estar en el mismo lugar, por estar sentados en la misma mesa, entonces estamos en unidad, pero la realidad es que la unidad a la cual el Señor nos busca llevar como familias, como iglesia, siempre es más allá, una unidad en el espíritu. Y claro, aún van a poder seguir habiendo diferencias entre nosotros, pero nosotros ponemos por encima de esas diferencias el amor de Cristo, y eso nos lleva a una unidad genuina. Porque a veces pensamos, no, pues para estar en verdadera unidad, entonces tenemos todos que pensar igual.
Y la realidad es que no, tenemos que pensar igual en lo más importante, que es en Jesús y lo que Él está hablando para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia. El fundamento es Cristo. Todo lo demás podremos tener diferentes opiniones, pero por encima de eso está el amor fraternal, el amor de Cristo que nos une verdaderamente, así como los creyentes que estaban reunidos en Pentecostés. Fíjate lo que les había instruido Jesús en Lucas capítulo 24, 49. Lucas 24, 49. Dice así: por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Porque estaban todos reunidos en Jerusalén, porque Jesús les dijo: no se muevan de esa ciudad. Jesús sabía que en su partida quizás muchos iban a querer agarrar para diferentes rumbos, y les dijo: no se muevan. Después los iba a enviar a las naciones, pero antes de ser enviados, dice: quédense hasta que reciban la promesa de mi Padre, ser investidos con poder de lo alto. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés es el cumplimiento de una triple promesa de la Biblia. Primero lo prometió o lo profetizó el profeta Joel. Después lo profetizó Juan el Bautista, y después lo profetizó Jesucristo mismo. Y seguimos leyendo en el versículo 2. Ahora, este era un acontecimiento esperado, pero a la vez inesperado, porque ya les había dicho: algo va a suceder, pero ellos no tenían idea de qué iba a suceder. Imagínate, ellos, Jesús nos dijo que el Padre nos iba a enviar la promesa, que íbamos a hacer, que iba a ser derramado el Espíritu Santo, pero ellos no tenían idea de cómo eso se iba a ver, cómo se iba a sentir, cómo iba. Entonces ellos estaban esperando algo, pero al mismo tiempo el encuentro es inesperado, es sorpresivo, es de repente, ¿verdad? Ahorita dice el versículo 2 y dice: y de repente. Así como cuando ellos estaban orando por Pedro, y pues se supone que si estás orando lo estás esperando, ¿verdad? Que suceda, y de repente sucede y ¡ay! Es un fantasma, ¿verdad? No se la creían. Oye, pues entonces ¿por qué estabas orando? Dios te respondió la oración, ¿verdad? Y de repente, esas cosas que lo espero, pero me tomó por sorpresa como quiera. Dice: vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que estaban sentados todos en una casa, y de repente una ráfaga, un viento recio impetuoso llena toda la casa. Me recuerda esto cuando en el templo que dedicó Salomón al Señor, dice que fue lleno de una nube que ni siquiera podían ministrar al Señor, de la gloria de Dios, del peso de la gloria de Dios. Ahora, para que nos demos una idea más o menos de cómo es esto, sí, un poquito, imagínate que estamos sentados ahí en un grupo Conexión, y estamos quizás en casa de Israel y Diana, o estamos en casa de Toño y Cari, ¿verdad? O en casa de los pastores, y de repente estamos ahí conversando y se escucha algo así. Cierra los ojos por un momento. Cierra los ojos por un momento. Y empieza a subir la intensidad y gracias, Braulio. Y algo empieza a suceder mientras escucha un viento recio. Y dice: se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, hablando de este viento recio, ¿alguna vez has estado ya dormido y a las 2, 3 de la mañana se viene un ventarral, o no sé cómo llamarlo? ¿Te ha tocado y que se empiezan a estremecer las ventanas? ¿Qué sientes en ese momento?
Yo siento esa sensación de fragilidad o de pequeñez, ¿verdad? O cuando un trueno suena, ¿verdad? ¿Qué sientes? Te sientes pequeño, te sientes vulnerable, sientes que algo más poderoso que tú y algo que tú no tienes la capacidad de controlar está golpeando, está agitando la casa. Y me imagino que ellos sintieron esta misma sensación, algo más grande y algo más poderoso, algo que nosotros no podemos controlar, nos está invistiendo en este momento. Ahora tiene sentido este viento recio, porque de hecho la palabra griega para espíritu es también la palabra para viento o aliento, y con frecuencia se usa en la Biblia. Se usa en la Biblia el viento como señal o como referencia al Espíritu Santo. Si bien ahora el Espíritu reposaría sobre ellos y sobre nosotros también, y estaría a su disposición y a nuestra disposición, no debían olvidar que aquel que mora en ellos es el mismo Dios todopoderoso e imponente, ¿verdad? Entonces viene este viento recio de alguna manera para señal, algo más grande, más poderoso, algo que tú no puedes controlar, está llegando a tu vida. Vamos a volver a leer el versículo 3. Dice: se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Pentecostés también fue muy significativo porque cambió la interacción de Dios con la humanidad. A partir de ese momento, Dios se volvió más cercano que nunca. ¿Por qué? Muchos dicen, bueno, aquí en Pentecostés preguntas, ¿cuándo fue la primera vez que interactúa el Espíritu Santo con la humanidad? En Pentecostés no, desde Génesis Él es un agente de la creación. Él se manifestó, Él guió al pueblo, el Espíritu Santo está en todo el Antiguo Testamento. Pero la diferencia es que en el Antiguo Testamento el ministerio del Espíritu Santo era más exclusivo o selectivo. Antes de la venida de Jesús, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Ministraba de manera corporativa o solo descendía personalmente sobre individuos seleccionados como los profetas, los reyes, los sacerdotes, etc. No que no haya sido posible que obrara de manera más enfática y más poderosa en algún individuo que no era rey, profeta, pero lo que vemos en la Biblia es que el Espíritu Santo obraba más en este tipo de personas, en los reyes, en los sacerdotes y en los profetas. Pero miremos los detalles que Lucas, el autor de Hechos, nos brinda. Aquí dice que lenguas de fuego reposaron sobre cada uno de ellos. Y aquí utiliza Lucas cada uno de ellos, cada uno de los que estaban ahí. Y ahí no había profetas, y ahí no había reyes, ahí muy probablemente no había sacerdotes, o tal vez sí, pero dice que el Espíritu Santo reposó, que lenguas, una evidencia física, lenguas de fuego sobre sus cabezas reposaron sobre cada uno de ellos. Y después dice también, o más bien lo que está diciendo aquí es que reposó sobre todos sin excepción. Luego dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y como comentaba, este es el cumplimiento de Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, que lo voy a leer a continuación. Joel 2, 28 y 29 dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en estos días. Y aquí lo que dice Joel es algo muy similar a lo que narra Lucas en Hechos. Dice que sobre todos reposó el Espíritu Santo, pero Joel es más específico.
nos está hablando, dice que sobre toda carne, el Espíritu se derramaría sobre toda carne. Esto quiere decir sin distinción de edad, habla de ancianos y jóvenes. Sin distinción de género, habla de hijos e hijas. Sin rango social, habla de que también sobre los siervos y sobre las siervas o raza, porque dice que toda carne, tanto judíos como gentiles, iban a ser receptores de la gracia divina de Dios en la presencia del Espíritu Santo. Estas señales sorprendentes sucedieron como un evento, por así llamarlo, inaugurador, pero nos recuerdan a cada uno de nosotros que no importa de dónde vengas, cuál sea tu raza, tu trasfondo, si tú crees en Cristo, recibirás el precioso regalo del Espíritu Santo. ¿Qué te dice constantemente la religión? No, no eres del grupo selecto. No, mira las cosas de las que vienes, tú nunca vas a poder experimentar lo que otros experimentan. O te permite la entrada, pero un cierto grado limitada. Tú ya llegaste a este tope. Eso déjaselo a otros. Eso de ser llenos del Espíritu Santo y de hablar de encuentros con la presencia de Dios, eso es para otros. Tú eres demasiado carnal. Pero lo que profetizó Joel en el Antiguo Testamento es que sería derramado sobre toda carne. Jóvenes, ancianos, siervos, siervas, aún los menospreciados. De hecho, la revolución del Nuevo Testamento viene de gente, a través de gente que había sido menospreciada por los religiosos y que había sido menospreciada por los ricos y las personas que tenían autoridad en ese momento. Dice Dios, dice la palabra de Dios, Pablo, que de lo vil y menospreciado Él tomó para avergonzar a lo sabio. Así que lo que nos recuerda este evento de Pentecostés es que el Espíritu está disponible. De hecho, todos los que ya creemos en Cristo hemos sido sellados, pero su llenura, su manifestación, su vida, su poder está disponible para todos sin igual. Recuerdo que cuando estábamos adolescentes, jóvenes, una vez estábamos orando por una persona que tenía un dolor insoportable. Entonces dice, no aguanto más, pueden orar por mí. Y nos reunimos un grupo de personas y estuvimos orando por él. Y de pronto se empieza a sorprender porque ese dolor se va instantáneamente. Y empiezan unos y voltean a sus manos. Alguien de aquí tiene poder. Y yo me quedé pensando, no se trata de tus manos, no se trata de quién eres, no se trata de nada que tenga que ver contigo, se trata todo de lo que Dios hace. De hecho, me encanta el nombre de Pablo, porque el hombre más que vemos más grande en el Nuevo Testamento después de Jesús, su nombre significa pequeño. Y tú y yo somos pequeños. Pablo significa pequeño, ¿por qué? Porque en ese hombre pequeño la gracia y el poder de Dios se manifestó de una manera impresionante, sin precedentes, que es un testimonio para nosotros. Tú puedes en este año tener una relación con Dios como nunca la has tenido en tu vida antes, quizás por pensamientos de que tú no eres lo suficientemente apto para poder experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Es tiempo de romper con esos moldes que el mundo y el diablo nos meten, y tú y yo podemos avanzar en su gracia. Tú y yo podemos, por el poder del Espíritu Santo, vencer hábitos que ya están arraigados ahí en nuestra vida, y podemos crecer. Este es un año de crecimiento. Este es un año de decir, Señor, si volteo a ver hacia mis capacidades, me desanimo. Pero si te volteo a ver a ti, veo esperanza de poder crecer y avanzar en la vida cristiana. Sigue diciendo, y ahora voy a leer del versículo 4 al versículo 10, y después conversamos todo lo que está sucediendo aquí.
Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes también. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Aquí vemos las lenguas como una señal para los hombres, a diferencia del don de lenguas que enseña Pablo en 1 Corintios, que es un lenguaje de oración, de adoración, donde inclusive dice que el que las habla, a menos de que haya un intérprete, las habla solamente para Dios. Tu entendimiento no sabe lo que estás diciendo, pero tu espíritu está siendo edificado por el Espíritu Santo. Pero aquí son unas lenguas más como una señal de algo muy importante que estaba sucediendo aquí. Quizás aquí son lenguas, pues bueno, obviamente con interpretación. Pero ¿esto a qué nos recuerda? Pentecostés también es conocido como la inversión de la Torre de Babel. No vamos a ir a la historia, pero en Génesis 11 tú encuentras la historia de la Torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas humanas y los dispersó a las naciones sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque estaban obstinados en construir una torre para llegar a Dios, ¿verdad? Y estaban tan obstinados, nada los hacía desistir, que Dios tuvo que confundir el lenguaje, y a partir de ese momento se crean las naciones, ¿verdad? Se crean las diferentes lenguas y se esparcen todos. Dios los esparció para que desistieran de su necedad, de tratar el hombre tratando de llegar a Dios. Y aquí vemos esta señal de unificar de la revelación del idioma, ¿verdad? Se rompe la barrera del idioma, se supera la barrera del idioma como una señal de que Dios ahora reunía a las naciones en Cristo Jesús. Las naciones en el orgullo fueron dispersadas, pero hoy hay una esperanza para todas las naciones, y todas las naciones serán reunidas en Cristo Jesús para salvación. Me encanta como dice Filipenses, que toda tribu, lengua y nación confesará que Jesucristo es el Señor. Es impresionante porque tú puedes ir de viaje y toparte a un africano, un europeo, un asiático, y han conocido al mismo Dios que tú conoces, y aunque no le puedas entender su idioma, sí puedes entender su idioma espiritual, porque todos honramos la misma palabra y seguimos al mismo Dios. Como bien alguien dijo, no sé exactamente quién dijo estas palabras, pero siempre me han impresionado. Dice, en Babel la tierra intentó con orgullo ascender al cielo. En Pentecostés el cielo descendió humildemente a la tierra. Después dice el versículo, Hechos 2, versículo 12 y 13, y ya estamos cerca de terminar. Dice que todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Sabrá que habrán visto o cuáles eran las manifestaciones que hacían que ellos dijeran, hombre, están borrachos. Pero ¿qué nos muestra esto? Que mientras unos estaban hablando las maravillas de Dios y estaban experimentando el poder de Dios,
siempre va a haber esas voces que te quieren confundir, desanimar y hacer desistir. Comenzó la burla a surgir desde el principio. Desde el principio del nacimiento de la iglesia ya estaban ahí los grilleros, ¿verdad? Están borrachos. No solamente están diciendo esto, sino que los están menospreciando, ¿verdad? Ya después Pedro, y lo veremos el próximo domingo, aclara esta situación y explica, le responde a ellos, pero lo que sí vemos aquí es que mientras tú estás tratando de ser lleno del Espíritu Santo, de cambiar en tu vida, de crecer conforme a los propósitos de Dios para ti, van a haber esas voces que constantemente te van a desanimar. Quizás a través de personas que no te desean ningún mal, no quieren nada malo para ti, pero las circunstancias, las fricciones hacen que uno se desanime, hace que uno sea lastimado, hace que uno se atrabe y se atore en el camino, se sienta menospreciado y no busque experimentar lo que Dios ya tiene a nuestra disposición. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo, porque también es importante saber. A ver, muchos dicen, no, es que ese cristiano es cristiano pero no tiene el Espíritu Santo. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano, ¿verdad? El Espíritu Santo es el sello, es la promesa, es la garantía de que somos hijos de Dios. Por el Espíritu Santo nosotros podemos decir Padre, Abba, Padre. Pero no todos los creyentes tienen al Espíritu Santo, pero no todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona con quien somos llamados a relacionarnos. Y así como podemos descuidar nuestras relaciones personales, también podemos descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo, al punto de descuidarlo al punto, de que Él se apague, se contriste, se ofenda en nuestra vida. Ahora, Él no tiene emociones frágiles como las de nosotros. Si nosotros hemos contristado al Espíritu Santo y le pedimos perdón y nos arrepentimos, Él vuelve a encendernos, Él vuelve a llenarnos, Él vuelve a mostrar su poder en nuestras vidas. Aunque Pentecostés es un evento único, irrepetible, con señales que fueron para ese momento como muestra de algo que estaba siendo inaugurado, el fruto y lo que viene, el poder que viene y la llenura del Espíritu Santo es algo que debemos de orar y esperar hasta que Jesús regrese. ¿Podemos nosotros tener eventos iguales a los de Pentecostés? Honestamente no creo que nos vuelvan a salir lenguas de fuego sobre la cabeza, pero sí creo que podemos ser continuamente llenos y experimentar la gracia del Espíritu Santo de acuerdo a como Él quiera y Él desee en nuestra vida. Muchas veces va a ser sintiendo ese abrazo de consuelo en un momento de angustia. Muchas veces va a ser ahuyentando todo temor que no te deja dormir por las noches. Muchas veces va a ser permitiéndote experimentar el peso de su gloria y entrar en un tiempo donde puedas dimensionar el valor de Cristo y como si estuvieras casi cara a cara delante de Él. Esto es algo que debemos de orar y esperar todos los días, ser llenos del Espíritu Santo. Pentecostés nos muestra el comienzo de muchas bendiciones para la iglesia y de llenura tras llenura. Dice Efesios 5:18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y la connotación, el contexto es sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31, que también lo veremos en esta serie, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor.
Hechos 13:52, me gusta mucho este versículo. Dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Me encanta que utilice la palabra continuamente, 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 llenos de gozo y del Espíritu Santo. Somos llamados a no descuidar y crecer en nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Pentecostés no solamente es el Espíritu Santo llegando o morando sobre las personas, también es Jesús viniendo a tener comunión con su iglesia después de haber ascendido a través de la persona del Espíritu Santo. Recordamos Romanos 8, dice, cuando habla del Espíritu Santo hace referencia al Espíritu de Cristo. Si te preguntan, ¿tú tienes una relación personal con Jesús? Sí. ¿Cercana? Sí. A través del Espíritu Santo. Yo tengo comunión con Cristo, porque el Espíritu y Cristo son uno, junto con el Padre, un solo Dios. ¿Puedes ayudar con la guitarra? Porque es importante recordar el evento de Pentecostés, porque la tendencia de esta vida es lucha en tus propias fuerzas, depende de tu propio esfuerzo. Pero Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, es un recordatorio de que por medio del poder del Espíritu podemos hacer y podemos lograr lo que nuestras fuerzas seríamos incapaces de hacer. El poder del Espíritu Santo nos habilita para hacer y lograr lo que nuestras fuerzas somos incapaces de hacer. Si la desesperanza o la impotencia te abruma hasta el punto que ya no puedes más, lo que Dios te dice es: confía en mí, reposa en mí, depende de mí, búscame y yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre ti. Si tú has creído en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. No lo dudes, pero Cristo nos deja un regalo. Dice que en nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Él nos da su Espíritu sin medida. No podemos encajarlo en una caja y decir, así es, no. Él es Dios mismo. Nunca terminaremos de comprender, pero Él nos ha dado la bendición de que Él more dentro de nosotros. Y este precioso llamado de buscarlo y de experimentar su amor, su presencia, su gozo, su llenura, su fruto, sus dones en nuestra vida. Precisamente estamos llegando en los grupos Conexión esta serie del Dios olvidado, porque a veces nos acostumbramos a una vida donde lo hemos relegado y no dependemos de Él. Un amigo, hablando con él entre semana y hablándole de mis luchas, un pastor a quien me gusta rendirle cuentas, me hizo estas preguntas: oye, ¿y el año pasado cuántas decisiones tomaste sin escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo? Y dije, wow, o sea, a veces son decisiones tan cotidianas, pero debemos de aprender a vivir constantemente orando y buscando su dirección para cada decisión en nuestra vida, porque no somos nuestros, le pertenecemos a Él. ¿Qué somos incapaces de hacer? Perdonar, vencer el temor, vencer la vergüenza y poder compartirle a los que no le conocen, dejar hábitos pecaminosos, experimentar sus dones y milagros. ¿Qué somos incapaces de hacer? Esto está a nuestro alcance gracias al poder del Espíritu Santo con el cual somos llenos. Pablo oraba: yo quiero que entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder que habita con ustedes, el poder que está en ustedes.
¿Cuál es el fruto de Pentecostés? Todo el resto del relato de Hechos son resultado de hombres y mujeres frágiles y comunes como nosotros, siendo revestidos con poder de lo alto, la presencia del Espíritu Santo en ellos. Como un Esteban pudo aguantar las piedras y aún así decir con amor: perdónalos porque no saben lo que hacen, porque el Espíritu Santo estaba en Esteban y él estaba lleno de ese Espíritu Santo. Como Pedro, Pablo, los discípulos, Felipe proclamaron con denuedo la palabra de Dios, aún como ellos dejaron su apego a las cosas de este mundo, al punto de que estaban dispuestos a tener todas las cosas en común solo por el poder del Espíritu Santo. Así que en el resto de esta serie, cada vez que leas de un relato impresionante, de un milagro glorioso, no pongas los ojos en el hombre, pon los ojos en el poder del Espíritu Santo. El título se llama Herencia, Poder y Llamado. Pentecostés, herencia, poder y llamado. ¿Por qué herencia? Porque lo que ahí sucedió nos bendice a nosotros hoy. Nosotros tenemos una herencia de Pentecostés. Poder, porque es el mismo poder que los llenó y que obró en ellos, opera en nosotros, obra en nosotros hoy. Y llamado, porque este poder no es en vano, nos capacita para cumplir un llamado y una misión de Dios. ¿Poder para qué? Para cumplir el llamado, para cumplir el precioso llamado, el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Tu vida no es carente de significado, tu vida no es carente de propósito. Tú tienes un propósito, no te sientas menos. Tú tienes un propósito, fuiste creado por el aliento de Dios para un propósito. Si lo único que has escuchado son voces de no puedes, no sirves, no eres bueno, eres un bueno para nada, rechaza esas voces y deja que el Espíritu Santo hable a tu interior. Porque tú no eres una persona carente de llamado. El Espíritu Santo quiere encontrarse contigo hoy para recordarte sus palabras, las palabras de Jesús, que traigan aliento y un nuevo ánimo a tu vida para seguir adelante esta carrera que es difícil. Así que me gustaría orar por ti ahí en nuestro lugar. Si tú quieres pedirle al Espíritu Santo que Él te llene, este es el momento. Si quieres pasar aquí al frente también lo puedes hacer, pero lo importante es que lo hagamos de todo nuestro corazón. Que nada te distraiga, no te distraigas con nadie, no te distraigas con las personas que quizás tenemos a un lado. Conéctate tú con el Señor. Vamos a cantarle, vamos a orar a Él, vamos a buscarles. Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra. Te doy gracias por la iglesia, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que están aquí, que al escuchar estas palabras se pudieron identificar, Señor. Aquellas personas que creen que nunca van a poder experimentar la gracia y el don del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que aún mientras compartimos esta oración, personas vengan al nuevo nacimiento, personas vengan al encuentro con Cristo. Señor, yo te pido que en esta hora nos llenes como iglesia de tu Espíritu Santo. Señor, hemos visto años en los que has trabajado la unidad entre nosotros, pero aún queremos crecer todavía más en la unidad en el Espíritu, Señor. Gracias por la diversidad en tu iglesia, gracias por lo diferentes que somos cada uno de nosotros, pero aún así nos une un mismo Espíritu, un Dios, un Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Llena nuestras familias, llena nuestras vidas. Provoca hambre para buscar la llenura de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro ser.
Vamos a declarar esto, si puedes, ahí en tu lugar, cantar. Nada se acercará. Presencia, Dios. En tu presencia, Dios. Me has dado a probar el más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. Tu presencia, en tu presencia, Dios. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver y poder responder a tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, seremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver y poder responder a tu presencia, Dios. Así es, Señor, responder a tu presencia. Llénanos, Espíritu de Dios, cada familia, Señor. Vamos a ser llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Tu presencia, Dios. gracias, Señor, gracias por tu precioso y glorioso Espíritu Santo. Ayúdanos a forjar una más viva relación con tu Espíritu. Ayúdanos a escuchar su voz, a seguir su dirección, su influencia para todo lo que hacemos. Cerramos este mensaje y esta reunión declarando la palabra que el Señor nos ha dado para este año en Hechos capítulo 1 versículo 8. Si se lo sabe de memoria, puede recitarlo de memoria. Hechos capítulo 1 versículo 8, si se lo sabe puede decirlo en voz alta. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Tú y yo somos parte de esta palabra. Tú vas a ser testigo de Cristo, y las personas se van a empezar a sorprender del cambio que hay en ti, y tú vas a ser un instrumento en las manos del Dios de los cielos. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Y bueno, todos los maestros de Alpha Kids se pueden quedar aquí para su convivio. Nos vemos en los grupos Conexión.